Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Identidad. Hoy conoceremos la historia de Soleili Guerrero, una misionera quien dejó todo de su país para viajar hasta África, a entregar sus dones y talentos al servicio del Señor. Antes, tengo una invitación para ti. Quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio Enseñanzas de Jesús. ¿Quieres saber qué enseñó Jesús acerca de la oración, acerca del perdón, acerca de la salvación y otros temas? Solo debes contactarnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente esta guía de estudios. Así que acompáñanos, aquí comienza Identidad. Bienvenidos. Soleili Andrea Guerrero Gatica es matrona, especializada en neonatología y promoción del apego seguro. Nació en Santiago de Chile. Es la mayor de 2 hermanas. Durante sus estudios universitarios, realizó un plan de intercambio en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Perú. Desde el año 2010 al 2015 trabajó en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, en las áreas de cuidados intensivos y traslado en ambulancia de recién nacido de alto riesgo. Luego impartió clases en la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Chile. En 2018 trabajó durante 6 meses como misionera en un hospital de Chad, África. Allí afrontó varias adversidades, entre ellas contagiarse de malaria y ver morir a varios bebés por escasez de recursos médicos. El 11 de febrero de este año contrajo matrimonio con el pastor Lucas Ruiz. Actualmente vive en la ciudad de Los Ángeles y se desempeña como docente de la Universidad Adventista de Chile. Hoy conoceremos su increíble y desafiante experiencia como voluntaria. Quédate en Identidad. Bien, gracias por continuar aquí en la sintonía de la TV Nuevo Tiempo. Antes de ir a la pausa, estábamos viendo el video pequeñito de Soleili Guerrero. Ya está con nosotros aquí en Identidad para conversar de su historia de vida. Soleili, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ángela. Agradecida de la invitación, de poder compartir, de poder en el fondo disfrutar también. Lo más que nos agrada, ¿no? Que es compartir también nuestra experiencia, nuestra vida. Así que feliz de estar acá. Muy bien, muchas gracias. Querida Soleili, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué haces actualmente? ¿Dónde trabajas? Cuéntanos ahí un poco para conocerte. Ujú. Bueno, de profesión yo soy matrona, que tal vez es una palabra que no la conozcan todos, si es que a lo mejor este programa no sé cuál es el alcance que va a tener, pero si lo está mirando otra persona de otro lugar de Sudamérica, es como una obstetriz, una partera, ¿no? Una especialista en enfermería que se Ajá. encarga de la salud de la mujer y el recién nacido. Esa es mi profesión. Y lo que hago actualmente, sigo trabajando como matrona, pero ahora estoy dedicada a la docencia universitaria. Así Genial, que trabajo en la Universidad Adventista de Chile como profesora ahí de la carrera de obstetricia y puericultura. Ujú. genial, qué lindo, Soleili. Cuéntanos, ¿dónde estás actualmente ubicada geográficamente para que nuestros amigos te enteren un poquito? Porque tú eres de Santiago, de la capital. Sí, yo soy de Santiago, pero después en el año 2018, 19, por ahí, 19, me fui a vivir a Chillán y hoy día actualmente estoy viviendo en la ciudad de Los Ángeles, Ah, cerquita de buenísimo. Chillán. ¿Mm? Sí, están cerquitas estas 2 ciudades, qué lindo, Sí. Soleili. Bueno, conversábamos un poquito fuera de cámaras, ¿algún momento difícil que hayas tenido que pasar, donde Dios te restauró y donde tu identidad con el Señor se vio reflejada? Cuéntanos ahí un poquito. Yo creo que fue hace bastantes años atrás. Yo no soy adventista de nacimiento. Sí me crié en una familia cristiana o evangélica y creo que, bueno, después llegué al colegio adventista y a través de ese medio fue como conocí en el fondo de alguna otra manera al Señor. Pero estuve como 5 años en la iglesia más o menos y después de eso como que, bueno, yo ya trabajaba en el hospital, era matrona, tenía mi profesión, etcétera, y sentía que no tenía mucho propósito. Es curioso, a pesar de que de pronto siempre los jóvenes adventistas estamos involucrados en bastantes ciertas actividades,
fue un momento como bien duro donde me tocó tomar varias decisiones y se generó un quiebre muy importante. Con mi fe también me cuestioné no la existencia de Dios ni los propósitos que Él tenía, pero no tenía claro para qué yo era matrona y qué tenía que hacer. Y de alguna otra manera me dio como una crisis un poco profesional de pensar y decir, bueno, yo trabajo en un hospital y eso es todo lo que voy a hacer el resto de mi vida, o sea, no tengo, voy a jubilar en este lugar y voy a vivir aquí en esta ciudad para siempre. Fue un poco las preguntas que me hice y a partir de eso yo creo que fue cuando realmente tuve un encuentro verdadero con el Señor, porque antes lo había conocido un poco, pero ahora creo que a partir de esas preguntas, Dios también se empezó a manifestar de forma mucho más clara también a mi vida. ¿En qué momento se dio ese cambio, Soleili? ¿Cuándo decidiste impartir el rumbo que el Señor tenía para ti? Cuando trabajaba en el hospital, pero yo hacía turnos, trabajaba en un servicio de urgencia, yo me especialicé en neonatología, que es el cuidado de los recién nacidos prematuros o niños de alto riesgo, y estaba en los turnos, sin embargo, me sucedió en ese entonces de que igual asistía los sábados a trabajar y ahí empecé a darme cuenta de que lo quiera o no, igual mi relación con Dios había empezado a disminuir. Entonces dije, ¿cómo puedo estar involucrada en una actividad de servicio, ¿cierto? En un trabajo que, entre comillas, estamos justificados el profesional de salud, ¿no? Si uno quiere ejercer o quiere desarrollar algún turno durante el sábado sabiendo que uno hace un pacto con el Señor, tal vez uno no cobre ese turno o lo devuelve a través de una ofrenda, etcétera. Pero me di cuenta que había algo más. Y ahí yo le hice una promesa al Señor y le dije, yo, a pesar de que voy a seguir trabajando en este sistema, voy a cambiar todos mis turnos, eh, independiente si sea sábado o no, voy a dedicar ese día completamente al Señor y creo que Dios va a proveer las oportunidades. Y fue así como empecé a hacer pequeños cambios. Yo creo que estuvieron conducidos por el Señor y de pronto ahí me empecé a dar cuenta de que tal vez en el lugar donde yo trabajaba pocas personas sabían que yo era adventista o lo sabían pero no había una manifestación tan clara. Sin embargo, a partir de ese pequeño, a lo mejor testimonio que no podría dar, Sí. me di cuenta de que las personas empezaron a notar distintas cosas y lo vi reflejado en cosas muy sencillas, como que de pronto habían compañeros de trabajo que me decían, o me ofrecían turnos, ¿no? De reemplazo, etcétera, y mi compañero, mi jefe incluso me decían, no, la Soleili no va a ir ese día porque la Soleili va a la iglesia ese día. Entonces, dejémosle el tiempo, coloquémosla en otro turno, cambiémosla, y ahí entonces me empecé a dar cuenta de que esa pequeña decisión, que fue muy, a lo mejor íntima con Dios, empezó a generar un cambio en mí, pero también en los que estaban alrededor de mí, de mis compañeros de trabajo, etcétera. Wow, qué lindo. Solo a partir de la decisión de querer hacerlo, de querer hacer el cambio y de decidir y de poner en primer lugar a Dios. ¿En qué momento, Soleili, se da la oportunidad de ser misionera y viajar a África? Cuéntanos ahí un poquito ese paso. Fue dentro de este mismo proceso en donde trataba en el fondo de poder encontrar un poco el propósito. Y es curioso porque de pronto uno como joven, como adventista, ¿no? Bueno, yo como llevaba 3 o 4 años previo que me había bautizado, tal vez había un camino que a mí me faltaba por recorrer también. Habían cosas que yo también de forma personal no había tomado decisiones y bueno, el Señor fue guiando. Y ahí me acuerdo de que se presentó la oportunidad de poder buscar en el servicio voluntario, que es una página web, ¿cierto? Que es como el sistema oficial de voluntariado de nuestra iglesia, el SBA. Y busqué un llamado, dije, debe haber algo tal vez para matrona, y lo que había disponible era un llamado para África. Sin embargo, en esa ocasión lo miré súper lejano porque no sabía hablar inglés. Yo también, uno cuando ya trabaja y está en un sistema, ¿no? Como que ya está inserta dentro de eso. Uno tiene cuentas que pagar, tiene que pagar un arriendo, tiene que pagar un auto, la cuota, las tarjetas de crédito, tal vez, todo lo que significa muchas veces estar dentro del sistema financiero. A veces uno no está libre, entonces lo miraba como un poco más lejano. Pero yo
ahí en esa conversación con el Señor, le dije, Señor, yo quiero ser misionera, y ahí el Señor me respondió de una manera muy directa y muy dura también a veces de aceptar, eh, que fue a través de la parábola del joven rico. Yo estaba estudiando, estaba leyendo, yo estaba lejos de ser millonario, tener un sueldo tampoco tan espectacular. Sin embargo, me di cuenta de que el Señor hace las invitaciones muchas veces, Él siempre hace Claro, un llamado a nuestra vida, pero sí, nosotros también a veces no respondemos a ese llamado. claro. Y, y ahí con la parábola del joven rico, yo le dije al Señor, yo ya sé la historia. Él dijo, tal vez tenía intenciones de seguirte, pero había que dejarlo todo y dejarlo todo cuesta. Entonces ahí yo le dije a Dios, yo estoy dispuesta a dejarlo todo, así es que si hay que empezar a vender cosas, empecemos a venderlas y empecemos a salir, porque si no, las ideas quedan muy bonitas en el papel, el llamado iba a seguir presente tal vez y a lo mejor no iba a generar ningún otro cambio. Entonces así fue como se gestó un poco ese cambio tal vez radical que me llevó después, en un tiempo más, a irme a África. ¿En qué tiempo se dio? ¿En qué y cuánto tiempo estuviste en África? Y cuando llegaste, ¿qué sucedió? Ahí cuéntanos un poco. Eh, Cuando llegué, bueno, para salir, primero me tocó ir a estudiar inglés. Entonces estuve un tiempo estudiando en Sudáfrica, 6 meses inglés, y después de eso me fui a Chad, que fue el país que me tocó ir a trabajar por un periodo también entre 5 meses aproximadamente. Eh, ¿Cómo fue? Yo creo que fue un proceso largo y cuando llegué allá, la verdad es que me di cuenta de que uno nunca va a estar en un 100% preparada. Eh, yo había aprendido inglés, pero allá el idioma que se hablaba era francés, entonces había que reaprender otra forma de comunicarse. Guau. Y me di cuenta también de que en cada decisión que me tocó tomar o en cada momento que estuve ahí, vi la mano del Señor de forma muy explícita, porque de alguna otra manera yo no hubiese podido hacer cosas, entender cosas con un idioma complejo, con una cultura diferente. Y ahí es cuando uno se da cuenta de alguna otra manera que Dios va confirmando también los llamados que tiene para la vida de Totalmente saliste de tu zona de confort. Cuando uno ya está en una zona de confort, uno tiene que salir de ahí y hacer más, y qué mejor que hacerlo en la obra del Señor. Y bueno, fueron ese tiempo que estuviste ahí en África. Varias cosas debieron haber pasado y haber removido tu corazón, Soleil, algún testimonio impactante que haya marcado en tu vida en ese transcurso en Eh, África, en Chad. yo, yo creo que, bueno, todo el día a día era una nueva aventura y el día a día era una nueva, una experiencia de dependencia con Dios. Yo me acuerdo de que yo aprendí inglés, pero mi nivel de inglés tampoco lo mejor era tan profundo para llegar a expresar a lo mejor mis sentimientos más profundos, ¿no? No es como manejar la lengua nativa de uno. Entonces creo que lo más complejo que me tocó vivir allá fue la comunicación, en el sentido de que en ese tiempo, al menos en ese país, como que quedé completamente aislada de las personas que estaban acá cerca. El internet era carísimo, entonces no se podía acceder a él. Wow. No tenía WhatsApp, ni siquiera tenía WhatsApp o tenía oportunidad de llamar a mi familia o a alguien. Solo escribir de pronto un correo electrónico y para poder conectarnos a internet teníamos que irnos un poco más alejados del hospital, que era como en un lugar bien como al aire libre, podríamos decir así, para poder tener señal. Y lo otro, el teléfono era súper complejo, también era muy caro, entonces la comunicación o el estar aislado tal vez del resto de las personas que muchas veces son el sostén de uno, me hizo comprender de que realmente uno cuando está solo depende absolutamente del Señor y que si uno quiere conversar con alguien en su idioma, Dios habla todos los idiomas del mundo, Dios habla español y aunque suene súper básico decirlo, ¿no? Yo en esa circunstancia me di cuenta porque había solo una persona con la cual podía compartir en español, que fue una amiga que conocí allá que se llama Diana y era enfermera y trabajábamos juntos. Ella es de México.
pero en el día a día era estar todo el tiempo sometida también a una presión de querer entender y de comunicar y de tener que trabajar también. Entonces fue complejo. Tengo anotado que hubo un momento en que te perdiste o no te recogió el bus. Algo pasó ahí que tuviste que estar casi sola en un continente totalmente diferente con el idioma. Cuéntanos ahí un poco qué fue lo que pasó. Bueno, sí, yo creo que uno cuando sale de su casa no sabe quizás los desafíos que le va a tocar enfrentar. Yo tomé mi maleta, llevé un par de cosas, 4 uniformes, un par de ropa y no muchas cosas más. Llevaba una mochila de campamento, una cosa así, y porque era más fácil para poder transportarme allá. Y tomé el bus, bueno, llegué al país, tomé el bus que me tenía que llevar, ¿cierto?, al hospital y lamentablemente el bus, perdón, se echó a perder. Yo iba sola porque el doctor que me estaba esperando iba a estar en otra ciudad, entonces me quedé un poquito así incomunicada y en esa oportunidad yo sentí un poquito de desesperación. Era mi primer día que estaba en chat, entonces no entendía nada de francés, nada, nada. Nadie habla inglés prácticamente ahí. Y todos los demás hablan en árabe o en otros dialectos. Entonces la forma de comunicarse era súper compleja. Y en esa oportunidad yo me acuerdo que hice una oración de esas oraciones express, un poco con rabia tal vez y un poco con frustración de por medio. Y le dije, señora, a ver, ¿cómo es esta cosa? Le dije yo, aquí estamos los dos en esto, yo tengo la plena certeza que tú estás conmigo. ¿Cómo en este bus de 50 personas no va a haber una sola persona que hable un par de palabras en inglés para poder entender qué es lo que está pasando? Y ahí fue como esas oraciones respondidas de forma instantánea, sube un muchacho al bus y yo me había quedado arriba porque no sabía, no entendía bien lo que estaba pasando. Entonces él me pregunta y me dice si yo hablo, si él habla un poco de inglés, pero muy básico. Yo le digo, no importa, me sirve. Y ahí a través de quizás escribir o como fuera, en el fondo nos comunicamos y él me ayudó finalmente a poder llegar a la ciudad donde tenía que llegar y esperar también el bus que venía de recambio, porque como este se había averiado, ¿cierto? Tenían que enviarnos otro bus, pero ese bus se iba a demorar como 10 horas. Entonces, en ese transcurso de tiempo, yo lo digo hoy día de chiste, pero como que hice todo lo que no hay que hacer en un primer país cuando uno llega, que primero es tomar agua, comer cosas que uno no tiene que comer, tal vez, eh, o porque la gente también a uno le ofrecía cosas porque no la veían sola. Entonces, yo tampoco quería rechazar lo que ellos me estaban entregando, ¿cierto? Entonces también accedí ahí. Pero yo me di cuenta en esa pequeña experiencia de un poco lo complejo que era estar en un país tan distinto como lo que nosotros conocemos. Claro, Eh, lo otro que yo veo, Soleili, de que llegabas a tu casa y el tema de ver las injusticias, que, bueno, donde te estabas hospedando, ya estando un tiempo más ahí en chat, em, Ujú. ¿cómo enfrentabas ese día a día ahí? Y lo que pasa es que, bueno, lo que uno conoce de hospital es muy distinto tal vez a lo que hay allá en cuanto a la forma de trabajo. Hay muchos enfermeros, ¿cierto?, que están también capacitados para atender. Pero fue complejo algunas situaciones que me tocó vivir donde uno se daba cuenta de que hay cosas que a veces no pasan por tener o no recursos, sino que depende de la disposición de las personas también para que la gente sea atendida con dignidad. Y es verdad que aunque nosotros tengamos pocos recursos para atender a la gente, habían situaciones que a mí me complicaban bastante desde el punto de vista de la higiene, del confort, que son a veces aspectos básicos que uno entrega a los pacientes. Básicamente, por ejemplo, que una camilla esté limpia o que una persona en el fondo tenga la cara limpia, para mí son cosas que aunque son mínimas, son necesarias al momento de atender a alguien. Y yo me daba cuenta de pronto de que las personas no eran tratadas así. No digo que en todos los casos fue, ni en toda mi experiencia estando allá, pero sí hubieron casos muy puntuales donde
sí me tocó vivir una experiencia donde una paciente llegó en muy malas condiciones higiénicas, ¿no? Y ninguno de los profesionales anteriores se había preocupado tal vez de esa parte. O sea, había sido operada, había sido un montón de cirugías y tal vez que efectivamente habían tratado su problema, pero esos detalles para mí marcan la diferencia porque por lo menos yo no encuentro tolerable que una persona salga de un pabellón, por ejemplo, y que tenga su pelo vomitado o tenga en el fondo que esté sucia directamente. Entonces, cuando vi a esa paciente en esas condiciones, a mí me dio mucha rabia, pero de mucha pena también, de en el fondo, cómo muchas veces el hacer cosas puede llegar a mecanizar nuestra acción y dejar de ver a la persona, ¿no? Entonces, como que igual Sí. todavía me emociona un poco al recordar esa historia, porque yo también en esa actitud también quise decir o decir, bueno, yo no lo, si otra persona no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. Pero inmediatamente vino a mi mente y yo dije, bueno, yo estoy aquí porque independiente de lo que sea, a mí no me importa si yo tengo un título profesional, si soy matrona, si soy enfermera, si tengo el magíster que tenga. Mi responsabilidad, si yo veo a una persona sucia, la tengo que limpiar y punto. Adiós. Entonces me acuerdo que tomé ahí un balso de agua y le pedí a las personas, ¿no?, que estaban acompañando, que era la familia, que me ayudaran a limpiarla, a moverla, ¿cierto? Y a lavarle el pelo. Y eso fue lo que hice en esa oportunidad, le lavé el pelo, ¿cierto? Y eso. Y después de que viví esa situación, como que reflexioné en que eso puede suceder aquí o puede suceder allá, no Exacto. importa. Sin embargo, creo que cuando nosotros vemos una necesidad tenemos que hacernos responsables. Y lo otro también es que a veces podemos tener mucho conocimiento teórico o querer buscar en el fondo, no sé, desarrollarnos o tener un tremendo título, pero si no somos capaces de alguna otra manera del área de la salud, de elevar la dignidad de una persona, al menos en esas cosas sencillas, ¿de qué me sirve tener una expertise en técnicas de enfermería si no soy capaz al menos de hacer eso? Y Así para hacer es. eso tú no necesitas saber nada más. Claro, independientemente del área que uno esté, Soleili, se ha pasado súper rápido el tiempo. Yo quiero que le des un mensaje a nuestros amigos que escucharon este mensaje, este testimonio. Creo que faltaron muchas cosas por conversar, el tiempo se pasó muy rápido, pero quiero que dejes un mensaje a las personas que están escuchando, viendo este mensaje. ¿Qué les dirías a partir de tu Uh, experiencia? ¿Qué les podría decir? Que en realidad yo no me considero así como una misionera propiamente tal en el contexto de que estuve poco tiempo en ese lugar. Tal vez conocí personas que sí realmente tienen ese título porque llevan años trabajando allá y realmente es súper admirable eso. Sin embargo, yo creo que Dios nos llama a dar el máximo posible en el lugar donde nos encontramos. No es más misionero el que sale a África o el que no, ¿no? Sin embargo, yo creo que Dios sí tiene un propósito especial para cada persona. A partir de esa experiencia, para mí cambió mi vida. Trastocó todo mi alrededor, mis prioridades, la forma en que hoy día elijo las cosas, un montón de situaciones. Y creo que cuando nos sometemos en el fondo a la voluntad del Señor, eh, Él va a proveer siempre oportunidades, pero también el éxito que nosotros tengamos va a depender del uso que hagamos de esas oportunidades. Amén. Muchas gracias, Soleili, de verdad, por tu tiempo, por tu disposición y es verdad, el Señor nos ha dado dones y talentos y debemos entregárselos a Él. Gracias nuevamente, Soleili, que Dios te bendiga mucho en todo lo que realices, en tu matrimonio también y en la labor que realizas diariamente y ahora como docente también. Así es, muchas gracias, Ángela. A ti, bueno, ahí teníamos a Soleili, quien fue misionera en África y nos deja un mensaje potente. El Señor dice que te mando que te esfuerces y seas valiente. A pesar de las adversidades que ya tuvo que pasar, en el Señor se aferró y pudo salir adelante. También se atrevió a dar más, a dar su vida por el prójimo, a preocuparse por la persona que está del otro lado. Y esa es la invitación para hoy. Si tú estás
buscando una manera de ayudar a las personas que más lo necesitan, sé un voluntario, participa, entra al sitio web de Servicio Voluntario Adventista y da un poco de tu tiempo, de tus dones y talentos para entregar al Señor. Aquí termina este nuevo episodio de Identidad. Nos vemos en un próximo capítulo.